Y vamos de inmediato a escuchar palabra de Dios a través de esta programación que transmitimos desde Guayaquil, Ecuador. Se nos estaba pasando el tiempo. Mi hermano Rafael Caro Sarabia, le damos la bienvenida desde Caracas, Venezuela. Nos trae la palabra de Dios. Así que bienvenido. Dios le bendiga, siervo amado, y el cambio es para usted. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar nuevamente por las ondas de Luciana Radio TV para predicar la palabra de Dios, saludando en este día a mi hermano Ramón Díaz Bajaña, Eduardo Salvador, Agustín Salvador, también saludando a Betel Radio Online, también mi hermano a Felipe Abá Cadenas, y saludando a la CBS Radios, deseando que la esposa del hermano Ormedo Puaquiza se mejore de la CBS Radio. Que Dios me lo bendiga grandemente a todos en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que solamente somos obreros para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y que toda la gloria es para Él en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, sin ser más, ya se ha orado previamente por esta predicación y vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 7:25 al 26. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que sea de hecho, todo lo que sea de palabra, hazlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Leemos la palabra de Dios. Dice así: la escultura de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlos para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dice el 26, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Esta predicación lleva por título, saca el anatema. Una de las cosas más frecuentes que puede llegar a pasar al cristiano es que a veces en una casa donde había armonía, en una casa donde había un hombre y una mujer o una familia, donde había un espectacular entendimiento, de un momento a otro empieza como una guerra tremenda en la casa entre el hombre y la mujer. Empiezan a suceder cosas muy extrañas por causa de no saber lo que se puede llegar a meter a casa. Estamos hablando de aquí de objetos que pueden verse bonitos. Quizás cuando usted viaja, es una persona que tiene de costumbre siempre comprar cosas que venden en otros países para llevárselas de recuerdo a casa. Hay muchos países en Latinoamérica que sabemos que son altamente idólatras y también países europeos que son altamente idólatras. Entonces, son países donde se adoran imágenes, donde se adoran cosas que por ley de la palabra de Dios no son nada santa, sino son al contrario, son diabólicas. Todo lo que sea estatua, todo lo que sea que signifique algo como de alguna deidad, de un supuesto Dios, eso es idolatría. Y la idolatría trae cosas malas a la vida, a nuestra vida, como cosas anatemas. La palabra anatema significa maldito y también significa apartado, pero apartado porque es algo malo que hay que apartarlo de lo bueno. Y ya voy a seguir hablando sobre el tema de lo que es apartado, pero es importante que usted oyente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sepa que hay cosas anatemas que usted puede estar metiendo a su casa. En una ocasión a una hermana que dirige una iglesia, ella fue para Roma y cuando estaba en el concilio de Roma, ella estaba de turista y ella muy emocionada dice que se quería traer algo para recordar que estaba ahí en ese lugar. Y resulta que entra al Coliseo donde mataron a muchísimos cristianos y ella estaba muy maravillada sobre todo eso. Y ella agarra una piedra del lugar para llevársela. Y ella agarra la piedra del suelo y para recordar que ella estuvo en Roma, en el Coliseo de Roma. Entonces, cuando ella está en su casa, después, cuando regresa del viaje y está en su casa, sale de Roma y se va para su casa. Y resulta que ella tenía una vida cristiana muy buena, con su esposo, ella dirigiendo también la iglesia, él dirigiendo también la iglesia, los hijos músicos buscando de Dios,
Ningún problema importante, pero de un momento a otro ahí empieza a pasar cosas muy extrañas en esa casa. En esa casa se empiezan a mover los objetos, en esa casa empiezan unas rabietas, los hijos empiezan a rabiar con la mamá empieza a rabiar con los hijos, el hombre se levanta contra la mujer se levanta contra el hombre y todo empieza una guerra entre ellos. Incluso uno de los hijos incluso lo llega a poseer un espíritu. Y resulta que cuando llega una profeta a la casa de esa hermana, que es una predicadora, resulta que vengo de parte de Dios, dice la profeta. Entonces cuando dice la profeta, tu hijo anda endemoniado y se quiere tirar por el balcón. Y resulta que realmente eso es lo que quería hacer. Cuando fueron a abrir la puerta del muchacho, del cuarto del muchacho, el muchacho realmente se quería volar por el balcón. Y la profeta le dice, lo que estás planeando hacer, no lo vas a hacer porque se te detiene en el nombre de Cristo Jesús. El muchacho que nunca tranca el cuarto, con seguro lo tenía trancado con seguro. Y resulta que todo esto que estaba aconteciendo era porque esa hermana se había traído de Roma, no solamente esa piedra, sino se había traído unas pinturas hablando de que eran pintadas a causa del Coliseo. Es decir, en el Coliseo ahí vendían cosas que se llevaban la gente que iban a visitar a Roma el Coliseo. Y todo lo que ella se trajo resulta que estaba anatema. ¿Por qué estaba anatema? Porque era un lugar donde mataron a muchos cristianos. Era un lugar donde se levantaban demonios para matar a cristianos. Al traerse esa piedra a casa, ella invitó literalmente a esos demonios a entrar en su casa. Y en una casa donde era armonía, en una casa donde todo era bueno y que claro, solamente habían discusiones rutinarias normales que le puede suceder a cualquier pareja, en ese momento se volvió simplemente un infierno esa casa. Un muchacho estaba ya endemoniado, el otro estaba que se endemoniaba, la mujer peleaba con el marido peleaba con la mujer, y resulta que entre los jarrones que habían comprado, la profeta que había llegado señala el jarrón y le dice, dice Dios que rompas ese jarrón, y cuando rompen ese jarrón resulta que en el jarrón dentro había un pacto escrito. Todo lo que se llevaban esos tipos de jarrones se estaban llevando un jarrón pactado diabólicamente a estas deidades que se creían en ese tiempo, en la época de Roma, en el tiempo donde mataban muchos cristianos en ese Coliseo romano. Y quiero decirle con todas estas cosas que tenga cuidado con las cosas que mete a sus casas. Que así como lo dice en el libro de Deuteronomio 7, 25 al 26, que habla que tenga cuidado que esas estatuas o cosas, no metas cosas hacia tu casa porque pueden venir pactadas. Una de las cosas que decía en la palabra de Dios, siempre decía que no metieras cosas así del anatema para no traer maldiciones a tu casa, para no traer maldiciones a tu vida, para no traer maldición sobre ti y sobre tu descendencia. No metas cosas anatemas a la casa. El significado bíblico de anatema se refiere a la expulsión, también al efecto de excomulgar si el miembro errante persiste sin arrepentirse y rechazar incluso la amonestación de la congregación. Esa persona es excomulgada o excluida de la membresía de la iglesia. En el Antiguo Testamento se hace referencia al anatema, en donde se condena al exterminio de personas o cosas debido a la maldición. Entonces, es una cosa tremenda porque se sacaban cosas, personas que tenían eso, incluso en el tiempo de Moisés, eran personas que eran incluso las sentenciadas a muerte por causa de mantener una maldición. Se considera anatema aquello que ya no puede estar dentro de la comunidad. Esta palabra es de origen hebreo, explica algo que se ha apartado, algo que queda fuera de un contexto, pero sobre todo aquello que ya no podría ser considerado como algo hacia Dios o bueno para la casa de Dios. Esta palabra también hace referencia a aquellas cosas impuras o pecaminosas. Es una palabra de clara referencia peyorativa. Ahora, que viene a significar una exclusión, o sea, algo que se está expulsando por ser malo, de algo o alguien, es una forma de rechazo en donde se atribuye en ocasiones más graves al efecto de excomulgar. Esto es tremendo,
porque estamos hablando que tanto el que practicaba lo malo en la palabra de Dios, solo que es referente a cosas anatemas, era echado fuera, y también sus estatuas con todas sus cosas. El anatema trae maldición a su casa. El anatema es aquello que viene pactado diabólicamente por espíritus inmundos que solamente quieren destruir al cristiano. Recuérdense que la palabra dice que el diablo vino para matar y destruir. ¿Y para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del enemigo. Quiero contarle un testimonio de un joven. En una ocasión la iglesia estaba orando y estábamos metidos en ayuno y en oración. Y resulta que se hizo un ayuno y vigilia de un día para otro. Y resulta que salimos al siguiente día, de un sábado para domingo. Y cuando llegué en la mañana, después que de culto, después de la dominical, fuimos a evangelizar. Yo estaba estranochado junto con un grupo de hermanos que estábamos estranochados, y también estábamos en ayuno y en oración. Íbamos llenos de la presencia de Dios. Cada uno vino con testimonios diferentes, ya que era un grupo importante. Cuando yo recuerdo que fue con un hermano y nos metimos a una casa para dedicar la palabra de Dios. En el momento que yo entro, siento como un calentamiento, como si alguien prendió un fogón y lo tenía al lado. Y ahí no había fogón, pero yo sentía esa sensación. Y a raíz que sentía esa sensación, el muchacho me empieza a decir que estaba enfermo, que tenía una fiebre que no se le quitaba, que el niño que también tenía él, que tenía como 4 o 5 meses, tenía una fiebre que no se le quitaba, y la mujer también tenía una fiebre que no se le quitaba. Y yo le decía, Dios lo vino hoy a sanar a tu casa, hoy te vino Dios a sanar. Le digo yo a él, pero yo le digo, pero yo no puedo levantar oración hacia ti si tú no rompes los muñecos que tienes atrás de esa puerta. Aunque yo no veía lo que estaba atrás de la puerta, yo sabía que eran cosas de santería. El hombre saca un altar pequeño y literalmente se hincharon todos esos muñecos ahí. Entonces todos esos muñecos, que si Virgen María, que si José Gregorio Hernández, habían otros muñecos ahí, porque son muñecos, amigos, hermanos y hermanos, amigos y hermanos que me escuchan, son muñecos. Tienen ojos y no ven, tienen bocas y no tienen bocas y no hablan, tienen manos y no parpan, tienen nariz y no respiran, son muñecos. Se hicieron en un horno, no son santos, son muñecos. Resulta que cuando se le dije, varón, usted bote todo eso y yo oro y usted va a quedar sano en el nombre de Cristo Jesús. Cuando él hizo eso, lo echó todo en la basura y lo sacamos, y después que lo sacamos de la casa se oró, y en el momento que se oró y oramos con fuerza en el nombre de Cristo Jesús, y al momento, al instante, toditos sudaron. Todos sudaron, tanto él, la esposa y el niño, todos sudaron y quedaron sanos en el momento. Cuando lo fuimos a tocar, estaban completamente frescos. Se le había ido la fiebre en el nombre de Cristo Jesús. Y eso pasó por obediencia a la palabra, por obediencia, porque ellos obedecieron a la palabra. La palabra dice que tienes que sacar esas cosas y quemarlas, destruirlas, no regalarlas, quemarlas, destruirlas. Él las destruyó, él las sacó, porque eso lo que hicimos fue recalcar. No la vayas a sacar así porque otro lo puede recoger y se va a contaminar con eso. Rómpelo, dáñalo y listo. Y así fue, y fue sano en el nombre de Cristo Jesús. Eso pasa cuando hay obediencia. Cuando hay obediencia hay sanidad en la persona. Cuando hay obediencia hay bendición. Quiero hablar de otro tema, del anatema. Una hermana en una ocasión quería casarse, ella no tenía pareja, entonces ella conoció a un hermano de la iglesia y los dos se hicieron novios. Después que se hicieron novios, a los meses se casaron. Pasado un año después, ella sale embarazada, tiene un hijo del varón, va marchando toda la cosa muy bien, pero ella, entre las cosas que tenía guardada, en el tiempo donde no era cristiana, ella sacó una dormilona que le traía recuerdos de una pareja anterior. Entonces ella tenía esa dormilona colgada ahí, y como el hombre con que ella vivía en ese momento, que aunque era cristiano, no tenía mucho conocimiento en aquellas cosas que a ella le gustaban en el mundo, a referencia a lo sexual. Resulta que ella veía esa dormilona y suspiraba por esa dormilona, pero resulta que esa dormilona, que era algo normal, lo vino a hacer anatema, porque al traerle cada rato recuerdo, vino a ser un símbolo de adoración, vino a ser un símbolo de idolatría, porque le recordaba algo anterior que no tenía que traer a memoria, a causa de que eso también traía espíritus con ella.
Y resulta que ella estaba cada rato recordando aquello, cuando veía a la Dorvilona, suspiraba, que, ay, aquellos tiempos con ese hombre, aquel, y ella suspiraba estando casada. Ella después que me habla todas esas cosas, yo le dije, usted tiene que agarrar esa Dorvilona y botarla en el nombre de Cristo Jesús. Resulta que la hermana estaba muy apegada con aquella Dorvilona, ya que era de lino fino, era muy fina la Dorvilona que tenía ella, que se utiliza para dormir, algo parecido a una pijama, pero resulta que ella no la botó. Se empezaron a tener problemas y el marido le decía que ella lo engañaba, que ella lo engañaba, que ella lo engañaba, y resulta que no era real, no lo estaba engañando con un hombre físicamente, pero sí lo estaba engañando de pensamiento, y los cristianos tienden a ser muy perceptivos, la mayoría de los cristianos tienden a ser muy perceptivos en una manera espiritual, y él sentía que le engañaba, mire lo que pasó. A causa de no votar ese instrumento, el varón después sintió deseo de engañar, porque él se sentía engañado, cosa que era real, porque lo estaba engañando de pensamiento, y ella nublaba su mente y viajaba al pasado por medio de esa dormilona. Y resulta que el varón se terminó yendo del país. Cuando el hombre se fue del país, después la hermana reacciona, cuando ve que el hombre se va, reacciona, agarró la dormilona y la botó. Y después que la botó, empezó todo a calmarse, pero el hombre ya se había ido. Resulta que ella había dicho, Señor, determina que él regrese. El hombre regresa, pero cuando regresa, lamentándolo mucho, el hombre venía con el COVID. Y cuando venía con el COVID, solamente pudo saludar a su mujer, se acostó a dormir y al siguiente día no amaneció. El hombre ya venía enfermo y murió en su casa. Hay cosas muy lamentables que pueden pasar cuando nos concentramos en tener una prenda, algo que nos recuerda a aquella persona que estuvo con nosotros en algún momento, ya sea un familiar, ya sea un padre, ya sea una madre o ya sea una antigua pareja. Hay cosas que cuando la traemos a memoria constantemente, le estamos diciendo al presente, le estamos diciendo a Dios en el presente que no estamos contentos con nuestra vida que tenemos. Y cuando estamos así de una manera que no somos agradecidos de parte de Dios, van a haber consecuencias por causa de esa prenda anatema, por causa del muñeco anatema, por causa de eso que es anatema. Había una ocasión, y en este caso esto me pasó a mí, otro testimonio más, esto me pasó, fue a mí, pero yo no lo hice con ninguna mala intención ni nada de esas cosas, sino que alguien regaló algo, yo se lo recibí. Regaló un comedor Luis XV con sus sillas, con sus 6 sillas, con su sofá Luis XV, con su vitrina Luis XV, y todo era Luis XV, era un conjunto completo, y el hombre que lo regaló dijo, eso así venía, y eso iba pasando de generación en generación. Resulta que eso era algo que tiene aproximadamente 100 años, pero la madera está intacta. Cuando eso entra a casa, ok, entra al apartamento, yo pongo eso en la sala, lo pongo todo bien arreglado, y resulta que en ese momento empezó a salir un duende. Desde el momento que vino eso a casa, empezó a salir un duende en casa. Resulta que se salía por ese mismo ceibó y se metía por el otro ceibó que yo tenía. Un ceibó, y ambos ceibó eran muy antiguos. Y una de las cosas para que eso empiece a pasar en una casa es que tienen que ser una madera que tenga mucha antigüedad, haya pasado por varios dueños, que sean extremadamente aquellas personas que cuidan mucho y que idolatran incluso los muebles de tanto cuidado que se le da. Eso tiende a ser impregnado, eso tiende a ser pactado, no con una especie de mala intención, pero se impregna, y al impregnarse queda una forma de reclamo. Ahora, yo eso no lo entendía mucho, porque en ese tiempo, ya se fue hace aproximadamente de unos 18 años atrás, que pasó eso, y yo la única solución que conseguí fue agarrar el comedor ese y sacarlo de aquí. Porque resulta que en los lugares donde se ha conversado mucho y donde son cosas como comedores o la madera absorbe mucho esas cosas, esto realmente existe. Yo no lo quería creer, pero esto existe. Usted se puede cansar de reprender y reprender y reprender, pero si no saca el instrumento donde se llegaron a hacer tantas cosas, y resulta que sobre esa mesa se llegaron a echar cartas, sobre esa mesa se llegaron a hacer ritos que yo no tenía conocimiento hasta que empezaron a salir esas cosas. Ya sabiendo que esa mesa literalmente había sido pactada, yo saco eso de casa, y al sacarlo de casa, el duende dejó de salir.
Le digo que eso salía y yo lo veía, pero del momento que saqué esa mesa, porque solamente saqué la mesa, porque alguien me explicó que eso era un centro, era un lugar que estaba cargado por tantas conversaciones que se hicieron ahí, tantos llantos que se hicieron ahí, la madera queda cargada y realmente lo que pude corroborar. Y por eso la palabra de Dios dice que saca el anatema. Por eso la palabra de Dios habla sobre mucho de eso, que uno no se debe de traer cosas del anatema, y esto más que todo cuando entraban en tiempos de guerra, que agarraban todos los despojos, que eran cosas del anatema. Cuando vemos a Naamán, que pues Naamán le quiere ofrecer muchos presentes y se los quiere ofrecer al profeta por causa de que su lepra fue quitada. Resulta que dijo Eliseo que no agarrará absolutamente nada, pero Yese después agarra lo que estaba dando Naamán, que él no se lo estaba dando con mala intención, pero era anatema. Incluso el mismo Naamán, en la escritura del libro de los Reyes, él habla de que cuando él entrara al templo de Filemón, cuando entrara a ese templo, al que el jefe o el patrón o el amo empezara a adorar a su Dios, él decía que tuviera misericordia, le decía al profeta que tiene que estar agarrado de mí porque si no se cae el hombre, y tenía que servirle. Él le decía al profeta de esa manera. Entonces el profeta dice, bueno, pero ese es él realmente que está adorando, no tú, así que no tengas cuidado de eso. Pero estamos hablando de que eso venía de una tierra donde no se adoraba a Dios, sino donde se adoraban estatuas, y por lo tanto era anatema. Y de hecho, ¿qué le pasó a ese? Y ese que le pasó, que cuando él agarra eso, el profeta le dice, la lepra que tenía Naamán, que se te pegue a ti. Y no tanto eso, sino que se le pegó a la descendencia completa. Se lo dijo el profeta, porque todo lo que es anatema, sea que sea una prenda como una dormilona para dormir, sea lo que sea un mueble, o sea que te traigas una piedra, o sea que tenga cuidado con lo que se trae, si es un águila, si es un sol, si es una luna, si es una cosa que tiene una culebra alrededor, si es una estrella o el yin y el yang, que es un círculo que viene como con dos círculos, uno blanco y uno negro. Tenga cuidado con el ojo que todo lo ve, tenga cuidado con tener cosas anatema a su casa, cuadros que tienen demasiadas, que tienen muchos ojos. ¿Qué es la causa del anatema? Mira, cuando hay anatema, cosas anatemas que son causa de portales para que tengas demonios inmundos en la casa, o de demonios de cualquier denominación, se te va a ir la paz. Se te va a ir la paz, porque eso lo que trae es una tremenda turbación. Va a pasar esto, que no vas a tener sueño, no vas a poder dormir, vas a tener hasta pesadilla constantemente, vas a sentir que se te suben encima, vas a sentir que te están jalando los pies en la noche, vas a sentir cosas raras y feas, vas a sentir movimientos en tu casa de objetos que se mueven, incluso lo vas a ver moverse. Y son cosas espirituales, porque se han abierto portales, porque se ha abierto un pacto, un decreto por causa de eso que entró a casa. Por eso la palabra de Dios dice que no le digas bienvenido cuando estamos hablando de una persona que se sabe que practica cosas malas, que no le digas bienvenido. Hay enfermedades que se van a mantener y no se van a ir hasta que no saques el anatema de casa. Van a ser persistentemente esas enfermedades. Cuando, por ejemplo, en tu casa había siempre prosperidad, ahora empiezan a haber ruinas por causa del anatema. Ahora va a haber una pesadez espiritual. Vas a dormir desde muy temprano hasta muy tarde y vas a pararte como que no descansaste nada por causa del anatema. Porque causa del anatema van a haber espíritus que te absorben la energía. Eso existe, hermano que me escucha, hermana que me escucha y hermano que me escucha. Eso existe. Hay espíritus que absorben la energía de la persona. Hay espíritus que hacen eso. Van a haber contiendas en casa y no es algo que se esté deseando. Es algo que sucede así. Ahora, tenga cuidado con objetos que queden en casa, como una camisa, que tengan cosas diabólicas, cosas escritas como una bruja, como un 666, estrellas, medias lunas, muchos ojos, cosas que tengan relevancias extrañas, dibujos abstractos que trae atrás de eso. Siempre hay cosas escondidas. Libros como de ocultismo, libros o revistas de pornografía. Tenga cuidado con lo que vea a través de la televisión. Si está viendo cada rato constantemente cosas dañinas, cosas que no edifican, eso son cosas anatema. El televisor puede ser algo para maldición y algo para bendición. Usted es el que elige para qué lo quiere tener.
collares, eso que de repente que dice, no, la pulsera para que se proteja, el collar para que se proteja. Eso son cosas diabólicas, hermanos y hermanas que me escuchan. En el nombre de Cristo Jesús, tenga cuidado. Toda clase de ocultismo y brujería y hechicería, santería, chamanismo, satanismo, tenga cuidado, no meta cosas a la casa. Hay gente que aún siendo cristiana tiene cosas de estas en la casa que hay porque me recuerda a fulano de tal, porque me recuerda a fulana de tal. Bote eso en el nombre de Cristo Jesús. Son cosas anatemas, también cosas como la nueva era, ídolos. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo consagrado a ídolos es cosa dañina, cosa mala para su vida y etcétera, y todas las cosas que pueden ir por esos lugares. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Josué 6:18. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatemas al campamento de Israel y lo tuvieses. Ahora, cuando usted entra con una cosa que es anatema a su casa, le dice bonito, qué bello, qué hermoso, una cosa que ya ha sido pactada diabólicamente, eso le va a producir maldición en su casa. Así lo dice Josué 6:18. También me dice la palabra, pero ahora en el 7:11 del libro de Josué, Israel ha pecado y aún han quedado y han quebrado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta también han hurtado, han metido y aún han guardado entre sus enseres. Tenga cuidado, entre las Biblias, entre los libros cristianos, entre la música cristiana, pueden haber cosas anatemas guardadas. Eso agárrelo y bótelo en el nombre de Cristo Jesús. Sigue diciendo el 12 del libro de Josué 7:12, dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeren el anatema de en medio de vosotros. El anatema hay que sacarlo en el nombre de Cristo Jesús. Hay que sacar todas esas figuras que representen cosas diabólicas. Hay que sacar eso en el nombre de Cristo Jesús. Y ya para ir finalizando en el nombre de Cristo Jesús, en el libro de Filipenses 2:5-7 me dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino como ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, ¿por qué traigo esta palabra? Porque el anatema viene a causa de la idolatría. Cuando nosotros idolatramos algo que está en nosotros o algo que está externamente por fuera y ponemos eso en el trono de nuestro corazón, eso lo hacemos anatema. Y aquí dice Dios que Él no estimó ser como Dios, porque si hubiese estimado ser como Dios, Él nunca hubiese venido a morir por nosotros. Ahora bien, sigue diciendo ahora el 25:19-21 del libro de Mateo, dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que iba a recibir 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Ahora, ¿por qué traigo a cuenta esto? Porque en nuestra vida los talentos, las dádivas, los regalos son bendiciones de parte de Dios. Pero desde el momento que agarramos eso para enfocar que yo soy algo por eso y no por Dios, automáticamente se ha vuelto anatema. Incluso lo mismo que Dios te ha dado se ha vuelto anatema en ti, porque no se trata de entronar ningún talento en nuestra vida. No se trata de entronar eso en nuestra vida, sino que Dios está entronado en nuestra vida, que Jesucristo sea el centro de nuestra vida, que Él sea el centro en todo momento, que nosotros somos por Él y no
que Él es por nosotros. ¿A qué nos quiere referir? Que yo, por ejemplo, por a través del talento, que pueda decir, no, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy esto, yo soy esto, pero no, yo soy un siervo de Dios, soy simplemente un siervo de Dios, un portador de la palabra, como muchos hermanos que hay en muchas partes del mundo. No soy tan especial, sí, pero en sus manos soy especial, pero por lo que tengo, no soy más especial que mi hermano o que mi hermana. Soy simplemente un siervo. Soy un siervo inútil. Si no estoy en sus manos, soy simplemente algo inútil. A Él sea la gloria y la honra. Recuerda en el nombre de Cristo Jesús, saca el anatema de tu vida. Saca todas esas cosas de tu vida, cosas materiales, cosas que representan cosas diabólicas. Sácala en el nombre de Cristo Jesús. Tazas, ropa, cosas, muebles que no edifica a Dios, sácalo en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te pongo delante de tu presencia todo hermano que pueda tener cosas anatemas en su casa, ropa, Señor de los cielos, que pueda tener objetos anatemas en su casa, que pueda tener cosas anatemas, libros anatemas, Padre amado, películas que no son edificantes, Padre amado, bendito Dios de los cielos, que ese siervo, que esa sierva pueda sacar eso, pulseras, collares, zarcillos que representan cosas diabólicas, que se saquen en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, que sepa aquella persona que se quiere adornar que el mejor adorno que tú has puesto en nuestras vidas es el color que tenemos, Padre amado, el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, es el mejor adorno que tú has puesto, Padre amado. No necesito ser adornado porque ya tú me adornaste con la sombra que pusiste en mí, en mis ojos, con el color que pusiste en mi piel, ya yo he sido adornado por medio de ti, Padre amado. Bendito Dios de los cielos, a tu nombre sea la gloria. Hay que sacar el anatema en el nombre de Cristo Jesús, hay que sacar el anatema de la casa, hay que sacarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y de Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Y recuerda en el nombre de Cristo Jesús, saca el anatema y que Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La gloria y la honra a nuestro Dios. Gracias, mi querido hermano evangelista Rafael Caro Sarabia. La palabra que nos ha traído en este día, escuchada con gran nitidez, calidad, desde Caracas, Venezuela, para el Ecuador. Muchas bendiciones. Bendiciones. Amén, amén. La gloria y la honra le damos a nuestro Dios por su palabra. Y Él usa a su siervo, pues, para que se escuche su palabra en diferentes lugares. Agradecemos a todos los hermanos que predican por este medio, Luciana Radio TV, y esta programación Santa Lucía Canta para Cristo. Que nuestro Dios lo bendiga, lo ayude cada día y lo siga usando a su siervo Rafael Caro Sarabia. Son las 9:18, 9 de la mañana, 18 minutos en Guayaquil, Ecuador.